O sea, estaba de leerle las opciones. O sea, claro que sí se puede elegir, ¿no? Pero sí estaba un poco de leerle. Eso. Bueno, veamos cómo están y si no, pues les anularía una de las preguntas para hacer sobre los 9 minutos que serían, no sobre los 10 minutos. Ya les voy a revisar y ahí les comento. Doc, es que lo que pasa es que como la prueba se abrió creo que 1 minuto, 2 minutos después, también fue por eso. Entramos y ya faltaba 7 minutos. Sí, Doc, eso sí es verdad. Y entonces nos tocaría hacerle sobre 7. Ya les hago sobre 7. Si les ha faltado. Sí, le vi que entramos 1 minuto tarde, pero encargarse que se haya demorado 1 minuto, 2 minutos. Ya les voy a hacer sobre 8 las preguntas, no sobre 10. Ya, gracias, Doc. Ya, bueno, continuemos. Les voy a hacer vamos a ver ahora bacterianas. Empezamos ya con unidad 3, que son todas las infecciosas. Entonces, esta semana veremos las bacterianas y la siguiente veremos las micóticas. En su pestaña de docencia tienen ya cargada la unidad de bacterianas, en donde ustedes pueden revisar algunos artículos que se han subido, unas hojas de tratamiento, también pues el cronograma o la agenda de la unidad para que sepan que tienen que ir revisando las clases y cómo va a estar organizada estas semanas con estas infecciosas. Entonces empezaremos con las bacterianas. Voy a empezarles dando digamos, la clínica para que luego el grupo asignado empiece a dar tratamiento, ¿sí? Entonces tenemos... ¿Sí? Quería pedirle un favor. Lo que pasa es que yo no tengo internet en mi casa, pero estoy con datos. En el caso de que se me desconecte, por favor, para que me justifique. Porque ahorita estoy con datos, pero no sé hasta qué hora se me acaba. Ay, me escribes. Ya, gracias, Doc. Entonces tenemos aquí lo que es deme un segundo. Corazón, ahora silencio. Perdón que estoy con mi hijito por aquí, por ahí nos interrumpe. El impétigo es una infección bacteriana. Tenemos dos tipos, el no buloso y el buloso. Como su nombre lo indica, el buloso sería el que tiene, donde tú puedes identificar la bula o la ampolla. Y el no buloso no es que no forme ampollas, sino que se rompen tan pronto que no las alcanzas a ver prácticamente. Entonces, por ejemplo, en esta de aquí, mira, este sería el buloso, generalmente tiene que ver con el síndrome estafilocócico de piel escaldada, que ustedes van a ver bastante cuando hagan pediatría. En cambio, el impétigo no buloso está como rotas las ampollitas. Este es un típico cuadro de un niño con impétigo que suelen confundir los médicos y también las personas saben decir como que los niños sarnosos. Entonces, les dicen los sarnosos o las piodermitis a este tipo de infecciones, también confundidas con la escabiosis. Entonces, se confunden estas tres patologías en el médico general, usualmente que no tiene las habilidades dermatológicas. Entonces, ¿cómo tú vas a identificar el impétigo? Es generalmente el paciente que le apareció, digamos, un picado, una papulita, alguna lesión en la piel, se rasca, se sobreinfecta y luego empiezan a presentar estas lesiones que son costradas. Al momento que quitas la costra, usualmente suele ser de característica melicérica. Yo les hago mnemotecnia con la miel o mielicérica, para que ustedes se acuerden de que esta es una costra media amarillenta, media que parece miel. Déjenme ver acá, miren, esta está un poquito más clara, y se presenta alrededor de orificios, alrededor de la boca, alrededor de la nariz, miren, alrededor de los ojos, y como es contagioso y pruriginoso, el niño se rasca o el adulto y empieza regándose la infección, que puede incluso generalizarse. Esta es una de las patologías en donde nosotros usamos jabones antibacterianos y en donde ustedes deben retirar esta costra para que el paciente pues evolucione de mejor manera.
Una vez que terminan el tratamiento, que ya luego nos indicarán, tienen que hacer una profilaxis utilizando la crema en las fosas nasales, en los conductos auditivos, en el ano, porque se queda ahí la bacteria y luego nuevamente se sobreinfectan después de 1 a 2 semanas. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes para que no les regrese, hacer una profilaxis una vez terminado en las zonas que yo les indico. Entonces, costra mielicérica, empiezan con papulitas, luego se hacen vesículas, ¿no es cierto? Se rompen, se exudan y aparecen estas costras mielicéricas. Entonces, si está en una fase aguda o exudativa, agua, acuérdese, no secantes. Y una vez que esté seco, como esta zona de acá, por ejemplo, empezamos a usar crema. Pero si está exudativo, no, porque lo que vas a hacer es únicamente que no, la crema no pegue y se haga una masa ahí. En cambio, este de acá, el que es buloso, ustedes suelen tener en el paciente días anteriores fiebre y algo característico de este es que empieza un eritema alrededor de la boca. Se empieza a manifestar el paciente con mucho dolor, no se deja tocar, la piel está muy sensible y 48 horas después está como que le hubieras metido al bebé en agua hirviendo y lo hubieras sacado. Entonces se llena de ampollas, aquí estas están rotas, estas de acá, y esta es una emergencia dermatológica, una emergencia pediátrica en donde el niño tiene que ingresar para medicación intravenosa. Entonces, ustedes pueden ver este tipo de pacientes mucho, como les digo, en el área pediátrica y no se les puede pasar, porque si tú le ves así, tienes que preguntarle a la mamá. Empezó con problemas en la boca, estuvo con fiebre días atrás, estaba la piel muy sensible, entonces ya puedes llegar al diagnóstico. Es como un impétigo, pero de forma generalizada. El ectima, en cambio, va un poquito más adentro. O sea, ya no está solo en la epidermis, sino que la infección se ha metido un poco más. Es como que tú estuvieras en un mismo espectro de evolución. Entonces, primero el impétigo, si ha progresado se hace el ectima. Entonces, siempre que ustedes tengan estas lesiones costradas, como habíamos ya comentado en otras clases, hay que retirar la costra y ver qué está abajo. Entonces, al momento que tú sacas la costra, pues ves el huequito ahí que aparece, es más profundo, como socavado, y esta es una infección bacteriana también conocida como ectima. La foliculitis, forunculosis, también forma y absceso, incluso en el CIE-10 están unidos porque igual siguen siendo como un espectro. Tienes una pápula eritematosa con pelo en el centro, por eso es inflamación del folículo. Si no ves el folículo en el centro de la pápula, pues no es foliculitis. ¿Cuándo se llama forunculosis? Cuando estas pápulas se han unido, ya no es solo una, sino son varias, y pues esto te puede llevar a la formación de abscesos, ¿no? Mira, estos forúnculos generalmente va a aparecer en zonas pilosas, obviamente, porque si tú estoy diciendo que se afecta el folículo, pues es porque puede haber este tipo de lesiones en este nivel. Entonces, esto pasa mucho, por ejemplo, a las chicas que se hacen una depilación previa a ir a la playa o previa a ir a la piscina. Entonces, se depilan, tienes ahí tú la puerta de entrada porque te queda el rojito o la lesión, la zona lastimada, luego te sobreinfectas y te da foliculitis, que seguramente a muchos de ustedes o ustedes les ha pasado, incluso en la zona de la barba, ¿no es cierto? Te haces, te lastimas y luego aparecen unas pústulas ahí porque te sobreinfectaste. También tienes en los jacuzzis. Entonces, ahora que estamos de a 14 de febrero, ¿no es cierto? Si tú te depilas en la zona genital porque vas a tener tu reunión o tu encuentro y te vas a un jacuzzi o te puede dar una foliculitis. Entonces hay que tener cuidado, todo este tipo de cosas hay que explicar al paciente, educar al paciente y decirle que si se va a hacer tratamientos depilatorios, tienen que ser 1 o 2 semanas antes, ¿sí? No días antes, porque puede ocasionar esto. Entonces, foliculitis 1, forunculosis varios. El carbunco ya es una infección un poco más profunda. Miren, ahí tienen en la parte de la piel cabelluda. Ya se puede ver la parte blanquecina, es una secreción purulenta. Entonces, ha incrementado la infección. Y luego, pues, tenemos el absceso.
que lo que ustedes me van a consultar para la siguiente semana es cuándo vamos a drenar un absceso. Esto van a ver todos los días en las emergencias, en sus consultorios. Son abscesos que sí, cuándo se debe drenar, cuándo no. No sé si ya en farmacología o infectología, a veces en este semestre ya suelen manejar bastante bien la evidencia y todo. Entonces eso vamos a revisar para la siguiente clase. Entonces, ¿con qué criterio tú drenas, le haces el hueco y le aplastas al absceso? ¿Y con qué criterios no lo haces? Luego tenemos a la celulitis de la erisipela. Importante porque toda infección, suelen decir los médicos que es celulitis, y no siempre es así. Cuando tú tengas los bordes bien delimitados, como que los puedes dibujar, hablamos de erisipela. Y si es que no lo puedes dibujar, no es bien definido, hablamos de celulitis. La celulitis suele ser un poco más profunda, entonces por eso no se pueden delimitar bien los bordes. Entonces veamos en esta fotografía, al lado izquierdo, vamos a preguntar a Daniela Roballo, ¿te parece la foto de la izquierda una erisipela o una celulitis? Dani recién se operó y entonces ya me avisó que tenía una cita médica a esta hora, entonces estaba con justificación. ¿Y la prueba no dio? No, la prueba sí se conectó a dar, pero ese rato ya después de eso ya tuvo que salir al médico. No, pero no me ha avisado. Tenía que haberme avisado. Eh, No me ha mandado ni el certificado ni nada. no, es que me avisó unos 10 o 15 minutos antes de la clase. Con todo yo le pido el certificado igual para que le mande a usted. A ver, entonces responda usted. Lado izquierdo, ¿qué te parece? ¿Celulitis o erisipela? A mí me parece más una celulitis. Sí, es una celulitis. No puedes dibujar bien los bordes, al contrario del lado derecho, ¿no? Generalmente en las emergencias o cuando el paciente va a las consultas, nosotros solemos definir o rayar, o poner con esfero o marcador dónde está. Le das la antibiótico terapia, esperas unos 3 días y si esta línea no ha aumentado, no ha rebasado tu marca, el antibiótico pues está haciendo su efecto y si no, pues hay que rotar de antibiótico. Porque a veces, por ejemplo, puede ser que no tengas rápido el cultivo y te dificulte dar un antibiótico dependiendo del germen. Por ejemplo, en la de la foto de la derecha, tú podrías tomar de aquí algo de secreción, ¿no es cierto? O algo de exudado y mandar a cultivar, pero acá se complica o se dificulta un poco más porque no tienes de dónde tomar. Entonces, te tocaría biopsia o un raspado de la piel. Y hasta que tengas los resultados, tienes que dar una antibiótico terapia y esperar a la acción. Entonces, el diagnóstico, cuando tú puedes dibujar la lesión, es erisipela y si no, pues es una celulitis. Eso tiene que quedar muy claro. Y la celulitis no es la celulitis de las chicas o de las propagandas, eso se llama lipodermatoesclerosis, es otra patología. Es una patología de tipo vascular y no tiene tratamiento de paso porque hay algunas cosas y cremas y cosas que en la televisión te ofrecen, pero como es un daño vascular irreversible, ya cuando tienes, digamos, los orificios o los huequitos en la piel, eso no hay manera de mejorar. Entonces, lo que tú haces es más bien al tratamiento es carboxiterapia o de esas cosas, pero va a regresar la enfermedad, no es que te va a curar. Eso es otra, eso no se llama celulitis, ¿no? Es diferente, pero no sé por qué le conocen así, como piel de celulitis, piel de naranja, pueden decirlo, celulitis. La celulitis es la que ven aquí. Aquí les he puesto, también tienen en sus hojas, tienen este tipo de diapositiva, bueno, para que se fijen ustedes hacia dónde va la infección. Fíjate, en el impétigo está en la epidermis, en el ectima que habíamos dicho llega hasta la dermis, la foliculitis, obviamente el folículo piloso pero a nivel superficial, ya los forúnculos han unido y se han ido más profundo, la erisipela tienes en dermis y subcutáneo y la celulitis, pues les había dicho que es un poco más profundo. Eso a nivel histológico. Esto no vamos a ver porque ya nos van a exponer ustedes. Entonces, veamos qué revisión han hecho
Veamos el grupo de Valle Vargas, para que nos muestre su revisión de antibiótico-terapia, por favor. ¿Sí están por ahí, el grupo? Sí, Doc, ya le comparto. Sí, ya le voy a compartir. Entonces, en las bacterianas, lo importante que les recomiendo es siempre grabarse un antibiótico general básico para las infecciones simples y uno poco más para las infecciones complicadas o las que no respondan, y el intravenoso, pero uno solo. No, a veces uno dice, bueno, rapidito consulto en el internet o saco el teléfono y veo, pero a veces el paciente te toma de sorpresa y debe estar en tu mente el tipo de antibiótico que vas a utilizar. Y basándote también pues en el sistema de salud de aquí, ¿no? No puedes utilizar algún medicamento que no tengas a la disposición y que sea costoso, como les decía la vez pasada. A veces los médicos jóvenes suelen utilizar medicamento de última generación y se olvidan de los antiguos que también hacen su efecto y pues se genera más resistencia bacteriana. Sigamos. Ya veo que está ahí la... Ya, Doc, bueno, entonces, continuando con la exposición, vamos a ver que en primero tenemos lo que es el impétigo, que el agente causal principalmente era el Staphylococcus aureus, pero también estaba involucrado lo que es el Streptococcus pyogenes. Pásale, Camilo. Y entonces en el tratamiento, como igualado ya nos dijo, en el impétigo bulloso, que es complicado, ya se tiene que usar lo que es antibióticos sistémicos. Y principalmente para los que son resistentes, esto sí es provocado por estas bacterias resistentes a las beta-lactamasas, se debería de usar lo que es las cefalosporinas o amoxicilina más ácido clavulánico en dosis aproximadamente de 250 a 500 miligramos, vía oral cada 8 horas. Y también otra opción que se tenía ir a la dicloxacilina, 200 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Se podía en algunos casos usar lo que era la cefalexina, pero en caso de que el cultivo confirme que la infección estaba causada por Streptococcus, también la penicilina oral era una terapia que podría ser una opción en estos casos. Y en el impétigo no ampolloso localizado no complicado, igual donde las lesiones ya estén secas y que no sean agudas, se tiene que usar lo que son antibióticos tópicos. Aquí teníamos como opción a la mupirocina, que era el 2% en pomada, que se debe de utilizar 3 veces al día, o la retapamulina, que también era una crema al 2%, que se utilizaba 2 veces al día, y el ácido fusídico igual al 2% en crema 3 veces al día. Estos eran principalmente los de elección en estos casos. Y si el paciente tiene, tiene alergia a la penicilina, ¿cuál sería tu opción? Si es que tiene alergia a la penicilina, creo que aquí se le daba la amoxicilina. No, la amoxicilina tiene acción cruzada. ¿Alguien sabe qué dar a un paciente alérgico a la penicilina? La citro, Doc. Sí, puedes dar acitro, pero la citromicina se reserva un poco porque ya es como de segunda opción o de segunda línea. Más bien la eritromicina podrían utilizar. Les va a ir mejor con la eritromicina. La citromicina además te da reacciones medicamentosas ahora, aunque con tanto que se ha usado, ya creo que ahorita no hemos de utilizar acitromicina en miles de años. Todo el mundo ha tomado por el COVID acitromicina. Bueno, sigamos. Eritromicina no tienen que elegir para los alérgicos. Y ahí el eczema, que decía que ya aquí era
O sea, se podía presentar casi igual que el impétigo, pero ya era, como dijo la doc, una lesión que lleva más allá de la epidermis, porque igual el agente causal aquí también estaba relacionado el Streptococcus aureus y también el Streptococcus pyogenes. Síguele, por favor. Entonces, en el ectima, por ejemplo, yo utilizaría una dicloxacilina y en un amoxiclavulánico, en el ectima, porque ya es más profundo. Entonces, Ajá. algo un poco más sencillo cuando la infección es superficial y algo más complicado cuando ya es, ¿no? Y mira, ahí pone segunda línea las citro, las clindas, que son siempre de segunda línea. Entonces, tú tienes una infección de tipo respiratorio, cualquier tipo de infección, no va a ser tu elección clindamicina. Lo que les decía de los médicos que son más actuales, siempre tratan de utilizar estos medicamentos nuevos que ocasionan mayor resistencia, mayor problema. Estas, por ejemplo, te dan diarreas y otros cuadros. Entonces es mejor siempre ir, a menos que el paciente te diga, vivo tomando penicilina desde que la bebé tiene tantos años, o yo me tomo por si acaso, porque ustedes saben que con los cuadros gripales la gente suele ponerse penicilinas. Le da una gripe que le dura unos 3 días y ya está en el médico poniéndose una penicilina benzatínica o tomando antibióticos. Entonces son medicamentos que se utilizan como que fueran antiinflamatorios. Entonces solo si es que el paciente tiene ese antecedente, pensar en alguno de segunda línea, si no, no. Síguenos. Sí, Doc, entonces como aquí ya lo dijo, la primera línea que se utiliza en el tratamiento principalmente es la dicloxacilina, de 250 a 500 miligramos por vía oral cada 6 horas. Y como otra opción tenemos aquí la amoxicilina con el ácido clavulánico, igual en la dosis de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Y ya en otros casos se utiliza de segunda línea, acá por ejemplo la citromicina o la clindamicina, pero como ya nos explicó la doc, puede tener efectos adversos y generar resistencia. Y en cuanto a los antibióticos tópicos, igual es casi lo mismo que el impétigo, se utiliza lo que es la mupirocina, el 2%, en pomada 3 veces al día, el ácido fucídico también 3 veces al día. Otras preparaciones como la bacitracina más la neomicina 0.5% 3 veces al día, o la gentamicina al 0,1% en crema 3 veces al día. Como última opción, la retapamulina, que igual es una crema 2 veces al día. Ahí hay que hacer una aclaración. Todo lo que es la neomicina, las gentamicinas, eso no se usa, ya tiene mucha resistencia bacteriana. Eso les decía, cuando incluso ustedes vayan a sus dispensarios, el ungüento dérmico antibiótico es lo primerito que el ministerio compra, que debe por su parte ser rechazado y pedir ácido fucídico en todo caso, pero no utilicen eso. La gentamicina únicamente se usa ahora en pacientes para cuadros oftalmológicos pediátricos, ya no se usa en piel. Todo componente que tenga esos no deben usar. La retapamulina preferiría a los otros. Este es un antibiótico de última generación, bastante bueno. Sí, sin embargo, no se consigue mucho en las farmacias. Y no sé, sería el de primera opción antes que la mupirocina y el ácido fucídico. Ahí les estaba faltando la tobramicina, la tobramicina, la tirotricina. El tirosur es un antibiótico también nuevo, tópico, ¿no? Que puede ayudar muchísimo en estos cuadros. Y viene en gel, a diferencia de los otros que vienen en crema. Y, por ejemplo, si ustedes tienen una foliculitis, como hay pelo, les va a ir mejor gel que crema. Entonces, por ahí me iría mejor la tirotricina. Pero neomicinas, gentamicinas, nada. Cualquier compuesto que tenga estos no deben ser usados, ya no se usan eso. Continuamos. Bien, continuando en cuanto a la foliculitis, tenemos que esta es causada más comúnmente por infección bacteriana del folículo piloso. Tanto de esta manera, en esta patología es superficial, ¿no? Tenemos que entre el agente causal más común, tenemos al Staphylococcus aureus, y bueno, también tenemos otro tipo de foliculitis, que es la foliculitis bacteriana gram negativa, o también conocida como foliculitis del jacuzzi,
que esta en cambio tiene como primer agente causal a la Pseudomonas aeruginosa y también como otros agentes a la Klebsiella y al Enterobacter. Pásale, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento para la foliculitis causada por el Staphylococcus aureus, tenemos que esta patología suele curar espontáneamente entre 7 a 10 días. Sin embargo, cuando se requiere de un tratamiento, podemos iniciar con tratamiento tópico, que es el de primera elección. Tenemos a la mupirocina al 2%, con aplicación cada 8 horas durante 10 días. O también a la clindamicina al 1%, cada 12 horas por 10 días. En cuanto al tratamiento oral, tenemos que en pacientes pediátricos o menores de 40 kilos de peso, tenemos que se dan de entre 12.5 a 25 miligramos por kilogramo de peso por vía oral cada 6 horas al día. Entonces tenemos de igual forma que en adultos o en pacientes mayores iguales a 40 kilos, vamos a dar de 125 a 500 miligramos por vía oral cada 6 horas. Otro tratamiento también sería, otra opción es la clindamicina oral, a dosis de 300 miligramos cada 8 horas por 10 días. En cuanto a la foliculitis por los gram negativos, tenemos entre los tratamientos de primera elección la ciprofloxacina, que en casos leves a moderados daríamos una dosis de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas o 400 miligramos intravenosos cada 12 horas, ambos tratamientos durante 7 a 14 días. En cuanto a la foliculitis por gram negativos grave o complicada, daríamos una dosis más elevada, que es de 750 miligramos por vía oral cada 12 horas, o de igual forma 400 miligramos intravenoso cada 8 horas durante igualmente 7 a 14 días. Pásale, por favor. Bien, en cuanto al furúnculo, tenemos que vendría a ser una foliculitis con un compromiso, con mayor compromiso. Esta es más profunda, como ya mencionó la doctora, y el agente causal tenemos que principalmente, de igual forma, está el Staphylococcus aureus, también pueden causarlo el Staphylococcus epidermidis y el Streptococcus pyogenes. Entonces, pásale, por favor. En cuanto al tratamiento del forúnculo, tenemos que para el forúnculo, bueno, común, se utilizan como tratamientos orales la dicloxacilina, de igual forma que la anterior, pero a una mayor dosis, se dan 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. También se pueden, otra opción también son los antibióticos tópicos. También tenemos aquí la mupirocina al 2%, una aplicación de cada 8 horas por 10 días. Y tenemos también otro tipo de forúnculos, que es el recidivante, en el que se recomienda utilizar clindamicina oral a 300 miligramos cada 8 horas al día. Y rifampicina oral, 300 miligramos cada 12 horas, más doxiciclina oral a dosis de 100 miligramos al día. Esto durante 10 días. Ya. Con lo que tiene que ver con el anthrax o también carbunco, el agente causal va a ser lo que es el Bacillus anthracis, que es un bacilo gram positivo. Por lo general, el tratamiento cuando no hay afectación sistémica, la terapia va a ser oral. Por lo general se prefiere lo que es la ciprofloxacina a 500 miligramos cada 12 horas. Puede ser la doxiciclina, la levofloxacina o el mixifloxacino. Por lo general, en mujeres embarazadas se va a preferir, o como primera línea se tiene de igual manera la ciprofloxacina, y en niños de igual manera 30 miligramos kilogramo día dividido en cada 12 horas, y la dosis máxima al día va a ser de 500 miligramos. Las alternativas, cuando no existiese los medicamentos mencionados o hubiese una hipersensibilidad, se puede dar una clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas o la amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. Por lo general, la duración de la terapia va a ser de 7 a 10 días. Bueno, cabe recalcar que el anthrax cutáneo, cuando va a haber afectación sistémica, ya se va a ocupar una terapia intravenosa.
Con lo que es respecto a la erisipela, el agente causal van a ser los estreptococos beta-hemolíticos, que son cocos gram positivos. Aquí, de igual manera, el tratamiento cuando hay una infección leve o después de haberse mejorado, después del uso de un tratamiento parenteral, que por lo general se usa cuando hay afectación sistémica, se va a dar lo que es un tratamiento oral. En este caso se puede dar la amoxicilina 875 miligramos por vía oral 2 veces al día, o la penicilina B potásica 500 miligramos vía oral cada 6 horas. De igual manera, aquí las alternativas, si no existiesen, no se puede encontrar estos fármacos, o existiese alergia, se va a utilizar cefalexina 500 miligramos cada 6 horas, o clindamicina 400 miligramos cada 8 horas, o también se puede utilizar la trimetoprim sulfametoxazol, 1 o 2 tabletas de doble concentración por vía oral cada 12 horas. Y por lo general el tratamiento de estos va a ser durante 5 días. Y de igual manera, bueno, como les mencioné, el tratamiento parenteral, que cuando la infección es mayor, de igual manera el tratamiento va a ser durante 5 días. Ya. Continuando, vemos la celulitis. La celulitis no es nada más que una infección aguda piógena de la piel y los tejidos subcutáneos. El agente causal van a ser en general los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. De entre ellos, los más importantes son el Streptococcus aureus y el Piógenes. Pásale, por favor. Recalcar que son bacterias gram positivas. El tratamiento, en este caso el de primera elección, es la dicloxacilina oral por 5 días, 500 miligramos cada 6 horas. Ya. Ahí en los neonatos se puede dar de 50 a 100 miligramos por kilogramo al día en 4 tomas. También otra opción sería el cefadroxil oral por 5 días a 500 miligramos cada 8 horas. Dentro de las alternativas encontramos la combinación del ácido clavulánico más la amoxicilina. Y en el caso de que fueran alérgicos a las penicilinas, también tenemos otras opciones como la clindamicina oral, que en ese caso se daría de 300 a 600 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días. La citromicina, 10 miligramos por kilogramo al día durante 5 días, o la claritomicina también. En este caso se daría 15 miligramos por kilogramo al día en 2 tomas durante 7 días. Si existe el riesgo de Streptococcus aureus resistente a la meticilina, podríamos dar cotrimoxazol durante 5 a 10 días, o también el trimetoprim sulfametoxazol. Pásale, por favor. Es lo mismo, ¿no? El trimetoprim sulfametoxazol, el cotrimoxazol es lo mismo. O el Bacterol, para que se acuerden. Entonces es lo mismo, ¿no? No que en la una le has puesto clotrimoxazol y en el otro trimetoprim sulfa, pero son lo mismo, solo vienen de diferentes concentraciones. Sí. Ya, ahora con el eritrasma. El eritrasma es una infección intertriginosa causada por el Corynebacterium minutissimum y es muy frecuente en pacientes con diabetes y en individuos que viven en climas cálidos. Ya. El tratamiento principalmente podríamos, cuando es una lesión focalizada, podríamos utilizar un tratamiento tópico, en este caso la clindamicina al 2%, en una aplicación de cada 12 horas. A su vez, si es que es una infección generalizada, podríamos utilizar un tratamiento sistémico en el cual vamos a utilizar la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas vía oral en adultos durante 10 días. Ahora, en neonatos, igual el tratamiento sistémico tratará de 30 a 50 miligramos por kilogramo al día en 3 tomas en niños. Esto igual durante 10 días. El eritrasma no se suele generalizar porque esto solo aparece en pliegues.
Entonces, digamos que si está en todos los pliegues, pero el término que utilizaste de generalizado no se generaliza, sino, digamos, si compromete más de un pliegue, podría ser, ahí damos tratamiento sistémico, pero no generalizado, no, porque solo aparecen en las ingles, axilas, o sea, en pliegues, bajo el busto, no se puede generalizar a todo el cuerpo. Ya. Continúa. Listo. Entonces tenemos a la queratólisis punctata, en la cual tenemos en cuenta que es una infección de la piel, ya sea más frecuente en pies y menos frecuente en las manos, causada por bacterias. Entre estas, las más frecuentes tenemos a las bacterias gram positivas, que la más es la Corynebacterium sp. También tenemos a otras, que es la Quitococcus sedentarius, que antes era conocida como Micrococcus sedentarius. Tenemos a la Actomyces keratolitus y el Dermophilus congolensis. Y en menos frecuente tenemos al Staphylococcus epidermis, al Streptococo, a la Pseudomonas aeruginosa, a la Streptomyces, a la Cándida y a los dermatofitos. Siguiente. Entonces, como tratamiento en esto, tenemos que estos pacientes pues tienen, tienen hiperhidrosis, por lo tanto, como primera elección vamos a tratar la hiperhidrosis. Vamos a tener con un lavado de jabón antiséptico y antibióticos tópicos, 2 aplicaciones diarias durante 2 o 4 semanas o hasta resolución clínica. Entonces, tenemos como los antibióticos tópicos, tenemos al ácido fucílico, que es una crema al 2%, o mupiricina, que es un ungüento al 2%. Esta se la va a aplicar 2 veces por día por 3 semanas. Tenemos también a la eritromicina, que es un gel al 3%, o clindamicina fosfato, que es 1% en la solución. La clindamicina, al 1%, esta podemos combinarla con peróxido de benzoilo, que es un gel al 5%, y se la aplica cada 12 horas durante 2 o 3 semanas o hasta resolución clínica. Tenemos también que podemos aplicar un ungüento de la combinación de la gramicidina, la bacitracina y la polimixina. Esa omítele esa porque ya hablamos, Evelyn, que no hay que utilizar eso, toda esa línea, no. Neomicinas, citracinas, no. Nada que ver. Ok, ya. También tenemos al pergamanato de potasio, que es un 0,10 gramos diluidos en 5 a 6 litros, y esto podemos hacer 2 lavados por día. Ahora, tenemos como elección a los antibióticos sistémicos, que bueno, esto es ya cuando hay lesiones extensas, es que no responden a tratamientos tópicos. Entonces tenemos los antibióticos orales, en los cuales al menos tiene que tratarse durante al menos 10 días. ¿Sí? Tenemos la eritromicina, que en adultos se va a dar de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Y en pediatría de 20 a 40 miligramos kilogramo día en 4 tomas. Tenemos a la clindamicina, que en adultos vamos a dar de 300 a 600 miligramos cada 8 horas. En pediatría de 10 a 30 miligramos kilogramos día en 3 tomas. Y en último caso la cefalexina, que es obviamente vía oral, 250 a 500 miligramos cada 6 horas. Sí, decía que en casos ya extremos se podría utilizar la toxina botulínica, que como les decía, en casos con mala evolución, que se ha usado esta toxina botulínica para tratar la hiperhidrosis y que ha tenido buenos resultados en estos pacientes. Y gracias. Sí se utiliza Botox o toxina para palmas, para pies, para axilas, cuando el paciente no controla la sudoración, pero yo prefiero empezar con oxibutinina, que es un medicamento oral que se da a los pacientes que tienen problemas que se orinan cuando son pequeños, tienes enuresis. Entonces esta medicación va bastante bien. Empezamos con una dosis de 5 miligramos y podemos llegar hasta 15 miligramos, y la sudoración pues baja bastante. Entonces tópicos y hidróxido de aluminio en tópicos al 20%, puedes agregar triclosan como un antibacteriano, le damos oxibutinina y controlamos con eso. Si en un tiempo no mejora, pues ahí pasamos a hacer todas estas terapias alternativas como la aplicación de toxina.
Sí tratamos, sí tengo pacientes en el hospital donde tratamos con toxina, pero más para enfermedades como jale-jale o pénfigo, porque hay incremento de sudoración en los pliegues y por ese sudor le salen ampollas. Entonces imagínate lo incapacitante para un paciente, entonces si en algún momento terminan rotando por ahí, pues pueden ver cómo se aplica la toxina a ese nivel. Entonces, les voy a nuevamente compartir. Lo que les decía es que en nuestra mente tengamos nada más ahí sí ven, ¿no? Esto les puse igual en su aula virtual, como de manera general, siempre que piensen en infección bacteriana, acordarse de la dicloxacilina. Entonces, cualquier infección en piel, dicloxacilina o cefalexina, y si no mejora o si la cosa está más complicada o más profunda o le ves que está generalizado, amoxiclavulánico. Entonces le damos 7 a 10 días, puede ser hasta 14 días según igual el paciente. Y en tópicos, pues les había puesto el ácido fusídico, la mupirocina, la tirotricina, aquí está lo que les decía yo, el tirosur. Entonces solo grábese en ácido fusídico. Entonces, ácido fusídico, dicloxacilina y amoxiclavulánico. Eso es lo que ustedes deben tener en su mente. Y si está alérgico, le das eritromicina o pues utilizas los macrólidos en el caso de que sea necesario. Pero eso es lo que tienen que saber de las bacterianas. Ahora, en este caso, por ejemplo, que ustedes vean aquí, pueden también confundirse con una infección micótica. Entonces, siempre Doctora, disculpe, ¿sí? no se está proyectando la pantalla. Ajá, no se ve. Pantalla positiva. Avísenme. En este de aquí, ¿ahí ya se ve? Sí, ahí sí, doctora. Ya. Entonces, de esta foliculitis, les decía, tú puedes confundirte con que sea micótica. Puedes decir, ¿y por qué no puede ser cándida o puede ser, no cándida, como es? Puede ser dermatofito. Entonces, cuando pensamos en sobreinfección micótica, mi recomendación es siempre tratar primero bacterias. O sea, digamos, no sé qué tiene, no sé si es hongo, no sé si es bacteria, estoy confundido, no está claro. Primero traten bacteriano y luego traten micótica. Incluso en las piernas, cuando les decía las foliculitis, porque también se sobreinfectan con hongos cuando se hacen las depilaciones. Entonces, primero trato bacterias y luego trato hongos. A menos que esté muy segura y la clínica sea muy florida, entonces tratamos micóticas. Si no, pues, primero tratamos bacterianas. Entonces, vamos a ver en este paciente que ven en la fotografía, veamos, déjenme ver, Emilia Galarza, ¿tú le darías tratamiento oral o tratamiento tópico a ese paciente? ¿Existe Emilia? Seguimos aumentando las de X de Emilia. No responde varias veces que lo pregunto. Vamos con Sol. Sol, ¿te parece que darías un tratamiento oral o tópico? Viene a tu consulta, dices, bueno, es un impétigo. ¿Le darías orales o tópicos? Le daría orales, doc, porque las lesiones como que están un poco agudas, no le podría poner tópicos. Bueno, más que porque esté aguda, por la extensión, ¿no? Fíjate que incluso está subiendo a la parte del ojito y como es bebé va a terminar regándose. Si es que le pongo algo, le puede terminar lesionando más la piel, doc. Sí, y pueden utilizar, les decía, jabón antibacteriano, el Kinatopic de bebé tiene agentes antibacterianos, por eso no me gusta usar de manera normal, digamos así, por el agente antibacteriano, pero en este caso lo podrían utilizar. Un jabón antibacteriano para limpiar esta zona o un sustituto suavecito. Entonces, veamos en este de aquí. Doc, una pregunta, ¿y ahí no se podría utilizar en el bebé como que se ve así como que medio hidratado? ¿No se podría utilizar un secante ahí para el bebé o no es necesario ahí? No sé, podrías ponerle compresitas de manzanilla o podrías ponerle una loción de óxido de zinc
o puedes utilizar, hay uno que se llama Cicabio loción, entonces en spray, seca. Ese te va a ayudar a secar. Cualquier secante de los que ya aprendimos a utilizar se puede usar. Le secas, le das antibióticos orales y cuando la lesión esté como la de la derecha o esta de acá que está empezando a secar, empiezas con la crema. Ácido fucídico al 2%, ahí en genérico también tienes varias marcas, ya estaría bastante bien ahí. ¿Sí? ¿Y la loción de óxido de zinc igual se manda se encuentra en Fibeca o en...? Tienes que mandar a preparar. Eso ya les enseñé la loción blanca. ¿Se acuerdan que aprendimos loción blanca y aprendimos pasta al agua y pasta Lázaro? Les mostré en una diapositiva y les enseñé a preparar. Entonces pueden utilizar, no hay cómo mandar, no se compra así nada más, tienen que mandar a preparar. Y la que podrían comprar así nomás es esta que les digo, Cicabio loción. Se le puedes decir, vaya y compren nada más. Si no, en preparado, te tocaría hacer. Entonces, como es que usted... no hemos visto todavía las lociones según lo que me acuerdo, Doc. Sí, Doc, no vimos eso que usted nos dijo, nos acaba de decir ahorita, no nos dio eso. En eczemas, déjame ver, verás, aquí debe estar la de eczemas. Esta es la de psoriasis. Ahí les di. Psoriasis, pitiriasis alba, lichen. Esta creo que es. No. Y las dermatitis. Bueno, ya les busco y les vuelvo a dar, pero me parece que igual está en su aula virtual, está ahí. Pero ya háganme en acuerdo a la siguiente clase, ya les pongo, no sé dónde. Pero la pasta al agua y la pasta Lázaro son sustancias que ayudan a secar. Bueno, entonces como ven las infecciones bacterianas, pues básicamente lo importante es el diagnóstico y 3 cosas que deben memorizarse en su cabeza, la dicloxa, el amoxiclavulánico y el ácido fucídico, nada más, para de contar. Y dependiendo de si la lesión es exudativa, los secantes, que ya hemos aprendido a manejar, aunque dicen que no, pero ya les voy a mostrar nuevamente y a explicar un poco más eso que creo que me ha quedado claro. Ahora vamos a empezar con las infecciones micóticas. Vamos a hacer una ligera introducción y con eso ya terminamos. Entonces, en la diapositiva sí se ve, ¿cierto? ¿Sí se está viendo? Ya. Entonces, en las infecciones micóticas tenemos a los dermatofitos, a las levaduras y a los mohos. No les he puesto ahí los mohos porque esto ya es manejo como de especialidad, pero sí es importante que tengan el conocimiento. Entonces, dentro de las levaduras está la famosa candidiasis y la malacesia. Y dentro de los dermatofitos, ustedes ven ahí tricofiton, microsporum y epidermofito. ¿Para qué te sirve saber esto? Porque al dermatofito yo le doy terbinafina y a la levadura le doy nistatina o clotrimazol. Al dermatofito yo le doy oral terbinafina y a la levadura le doy fluconazol. Para eso te sirve tener una diferenciación de las 2 ramas. El moho, en cambio, no mejora ni con lo uno, no mejora ni con lo otro. Es difícil de manejar, por eso les decía, es de especialidad. Y esto porque ustedes pueden mandar un cultivo, un KOH, y les puede venir el diagnóstico de un moho, entonces ahí es un poco más complicado. A veces hay que asociar las 2 cosas, la terbinafina con el fluconazol. Entonces, para eso nos va a servir. Esto es cuando hacemos KOHs en el hospital, pues yo les mando a que ustedes revisen en el microscopio, y tenemos un microscopio, y ustedes van a ver estas cuentas de rosario que ven aquí, que son las esporas y que me indican que la infección es micótica y que puede ser por candidiasis, porque la candidiasis forma como estas esporas de aquí. En cambio, los dermatofitos forman más como de bambú, como que fuera una caña, más o menos así, creo que no se ve aquí, pero esta más, la imagen es la que quiero que se guarden para decir es hongo, porque tú puedes tener un eczema, una dermatitis de contacto, cualquier tipo de eczema que ya vimos en las clases pasadas, y puede haber sobreinfección con hongo, entonces tú no puedes
como a veces no responde y tú dices, bueno, ya le traté, ya le di corticoide, ya le di todo y no mejora, pues puedes pensar en una sobreinfección. ¿Qué haces? Un raspado de la escama de la piel o de la uña, pones un líquido y pasas a ver al microscopio esto. Entonces puedes tener en tu subcentro el microscopio, en el hospital donde estés, y dices, mira, está sobreinfectado, hay que darle antimicóticos. Eso es lo único. Entonces vamos a empezar por la cabeza. La gente suele decir, tengo hongo en la cabeza cuando es dermatitis seborreica. El hongo en el adulto casi no va a pasar, no existe, casi digamos así, porque el aspecto del sebo o la estructura hace que tú no te sobreinfectes. Esto sí pasa en niños. Entonces, si tú ves esto en un adulto, tienes que pensar en inmunosupresión, porque no suele pasar en adultos, sino en niños, por la estructura del sebo, como les menciono. Entonces, lo que el paciente dice hongo es únicamente la dermatitis seborreica, y claro, ahí el Pipirosporum ovale, que es un hongo comensal o un hongo que forma parte de la flora, pero no se considera como una micosis como tal. Entonces, ya les enseñé a tratar las dermatitis seborreicas o la caspa seca, caspa grasa, entonces esto es algo diferente. Cuando ustedes vean una placa alopécica con algo de pelito aquí entrecortado, no es totalmente alopécica, y descamada grande, hay que pensar en Microsporum canis, perros, gatos. Entonces esto es un niño que ha tenido el perrito contagiado y le apareció esto. Y Trichosporium tonsurans, en cambio, te da estos puntos que es como que le hubieras arrancado el pelo y te quedó el puntito ahí. Entonces, es la diferencia. Y suelen ser estas por tonsurans unas placas más chiquitas. Esta siempre es grandota característica. Entonces, ves una placa grande, escamosa, sin pelo, hay que pensar en cándida. El Kerium del Celso, fíjense en que podríamos confundir con las bacterias, ¿no es cierto? Me podrían decir, sí, como sé que es bacteriano micótico, y ya les dije que primero traten bacterias. Este tiene la característica que tú le aplastas a la lesión y sale, es un signo de la espumadera, sale como secreción, como la espumadera del arroz, que antes se hacía, se cernía el arroz y le quitabas el agua, así le aplastas a esto y sale este tipo de secreción. Esta es una infección profunda, micótica, que si no tratas a tiempo, el paciente se queda sin pelo en esta zona, y igual en la cabeza. Miren este paciente de aquí, tiene una micosis en piel cabelluda, hay que tratar de manera pronta a estos pacientes con infecciones tan exudativas, con tanta inflamación, hay que darles corticoide antiinflamatorio con el objetivo de ¿qué? De que no se queden calvos, de que no se queden sin pelo con una alopecia cicatricial. Entonces, este es un manejo muy importante y el médico aquí es muy importante. Imagínate que tú estás en tu consultorio, estás igual en tu rural, en donde sea, y te llega un niño así, no lo sabes tratar y lo dejaste sin pelo para toda la vida. Entonces, la responsabilidad del médico es bastante importante. Si está muy inflamatoria, tienes que dar un antiinflamatorio asociado al antimicótico, obviamente. Y la tiña corporis, en cambio, les voy a mostrar esta foto. Esto es una tiña. Primero escama, resolución central y unas pequeñas pustulitas hacia afuera. Así es como debe verse el hongo como tal. Si ustedes no ven todas estas características, no es una placa de hongo, puede ser un numular, puede ser una alergia, un eczema. Entonces miren cómo se ve. Les pongo esta porque esta es muy característica. A veces se suelen ver estas pústulas rotas, o sea, no se ven tan bien, tan formaditas. Entonces acá vemos estas con resolución central, un borde activo hacia afuera. Y esto suele suceder con los dermatofitos. Entonces, a este paciente tú tienes que ponerle terbinafina, no fluconazol, no nistatina, no clotrimazol, terbinafina, porque el agente causal aquí es el dermatofito. Diagnósticos diferenciales, ya vimos, mira, el eczema numular está todo pintado, no hay espacios de resolución central, no tienes un halo activo, nuevamente les pongo la foto, no hay el halo activo, ¿no es cierto? Y este es el mismo numular, pero en fase liquenificada. Está engrosado, está liquenificado, es un crónico. Y el eritema anular centrífugo, en cambio, empieza con una papulita y se abre, se abre, se abre y se puede seguir, por eso es centrífugo, ¿no? Este no vemos descamación, fíjate cómo son los bordes, entonces esto no es hongo. Pueden decirme, mira, este niño
Es un hongo. Está cerca de la nariz, es una placa que tiene una costra mielicérica, entonces se descarta, ¿no? Ha sido un impetio. Puedes decirme, sin que haya más, esto es una psoriasis, a ver, veamos, codos, rodillas, piel cabelluda, uñas, y le hacemos el signo de Auspitz o el metódico de Brock, raspamos esto y ya vemos, porque también puedes decir, mira, aquí tiene un borde activo, aquí hay resolución central, hay escama, pero fíjese en el tipo de escama. Ahora, la diferenciación, cuando ustedes tengan unas lesiones en inglés y con pápulas satélites, miren estas pápulas hacia afuera, son como hijas. Aquí hay cándida. Si no tienes las pápulas satélites, son de hermatofitos. Entonces, este se llama piña cruris o eritema marginado de hebra y le doy terbina fina. Y este es un intertrigo candidiásico y le doy nistatina o clotrimazol y en oral fluconazol. Espero que quede claro esto porque si le mandas al revés, el paciente no se va a curar. Entonces, este tiene su bordecito activo, mucho prurito. Miren este de aquí. Vamos a ver qué nos dice Katia. Katia Raimundo, la foto de la izquierda, la nalguita de ese bebé, ¿te parece que está contaminado con dermatofito o con levadura? ¿O solo es una dermatitis del pañal y no está contaminado? ¿Qué te parece? A ver, está... Sí, sí está contaminado por las escamitas. ¿Y qué otra cosa observas? ¿Hacia afuera? ¿Qué se ve? Aquí está la escama, ¿no? Tienes el borde aquí, ¿ya? Y estas de acá afuera, ¿qué te parece? Son como... a ver... ¿Te parece que son pápulas satélites o no te parece nada? ¿Te parece que es parte de la lesión? Estas eran las pápulas satélites, mira. Sí, Doc, son como pápulas satélites. Entonces, cuando tú estés en tu rotación con pediatría y venga un bebé y tú le veas que está rojito, rojito, y le dices, mire, doctora, yo estoy viendo las satélites, aquí este niño está con cándida. Entonces, nistatina. Si no le veo las pápulas satélites y solo está rojito, es solo una dermatitis del pañal, una dermatitis de contacto que hizo el pañal. ¿Por qué les digo esto? Porque los pediatras a toda nalguita roja le mandan nistatina. Sea o no sea cándida, le están mandando nistatina. Entonces, yo prefiero que aquí le manden un secante. Esta niña está puesta crema, ¿no? Le manden un óxido de zinc, una pasta Lázaro, una pasta al agua, que ya vamos a ver nuevamente. Se seca la lesión y no pasa nada. Saben que también les viene muy bien a estos niños utilizar el talquito, la maicena como frita, o sea, le metes, pones en el sartén y esa maicena actúa súper bien como secante y te evitaste estar aplicando cremas. Y si no vemos lesiones satélites, pues no está sobreinfectado. Mira, este de acá es típico intertrigo bajo el busto y las lesiones satélites que se ven acá, entonces esto también está sobreinfectado con cándida. ¿Qué vamos a dar aquí? Nistatina, clotrimazol o fluconazol oral. Así se ve la cándida en el glande. Les pongo esto porque cualquier irritación en órganos genitales para los hombres y para los médicos y para todo el mundo es hongo. Y no es así. Cuando ustedes vean este tipo de lesiones, ahí vamos a pensar en candidiasis. Si no, lo que yo les he comentado y les repito varias veces, primero enfríen el cuadro, cualquier cosa en genitales, pongo un secante, agua de manzanilla, pongo óxido de zinc, una pasta Lázaro, una pasta al agua, o si quieren Procicar NF en comercial, si me quieren mandar a preparar, venga el señor en una semana y ahí vemos. ¿Qué vamos a buscar? La lesión elemental. ¿Cuál es la lesión elemental aquí? Mira, son estas papulitas, ¿no es cierto? Entonces ahí pensamos en un diagnóstico. O pueden ver vesículas y pensamos en herpes, o puedo ver una placa eczematosa y digo, mira, si es una dermatitis, pero no se metan a tratar antes de no saber bien o no buscar la lesión elemental, porque los pacientes se sobreinfectan y no puedes llegar a un diagnóstico seguro. Estos pacientes, la típica, ¿no? El paciente tiene una relación sexual de riesgo, primero.
Segundo, como es de riesgo, llega a la casa y está estresado, desesperado, se lava con jabón 1000 veces porque se sienten así más limpios. Después de eso viene el eczema. Nunca usas jabón en genitales o lo usas muy poquito, ahora te has puesto un montón, te escaldaste, te irritaste. Como estás irritado, ya te da la crisis porque te pica y dices, ya me contagié de hongo, ahora sí, vas a la crema, Vicuten. Vas a la farmacia, Vicuten. Pones un antimicótico, el Vicuten, el clotrimazol en genitales irrita un montón, se irritó más. Entonces ya se convirtió en una dermatitis de contacto a la crema. Y si es que es agudo, ¿qué pasa? Exuda, ¿no es cierto? Empieza a salir líquido. Empieza a salir líquido y ya el paciente enloqueció. Empieza a ponerse crema hidratante, agua de matico, se pone corticoide, termina sobreinfectado. Entonces, ¿y qué ha sido? Nada, una alergia al jabón. Entonces, por eso la moraleja de siempre enfriar, desinflamar. De ahí busco la lesión elemental y ahí recién trato. Eso va a pasar siempre en genitales. La pitiriasis versicolor es provocada por levaduras. ¿Por qué se llama versicolor? Porque puede ser rojita, luego se hace blanca, pero aquí los bordes son bien definidos, tú los puedes dibujar y si le raspas con la uña, hay escamita. Esto pasa mucho en la costa, quizás a ustedes les ha pasado, es por el incremento de sudor. La Malassezia furfur es una levadura que vive con nosotros, pero si tú le agregas aceites, un aceite de coco que me voy a broncear, que no sé qué, entonces la Malassezia prolifera y aparece con esto. Entonces, por eso se confunde la gente con el hongo. Fíjese en un acercamiento, aquí se ve la descamación, ¿no es cierto? Se ve más clarito y puedes dibujar las lesiones. ¿Con qué te confundes? Con el niño pasposo o la pitiriasis alba que ya vimos en los atópicos. Esta es la pitiriasis alba. Entonces, a estos niños, los médicos les dicen, tiene hongo, y van cargados de clotrimazol en cajas a las comunidades, a ponerles a los niños de comunidad, cuando es solo el sol, el viento, tienes que poner solo una urea, un hidratante, ponerle protector solar y esto se va. No es hongo, fíjate cómo es el hongo. Bordes definidos, escama, aquí yo no puedo definir el borde, es como difuso, llega hasta acá. Y el vitiligo, pues es acrómico, en cambio es blanco. Este es hipocrómico. Esto, por favor, que esté grabado en su mente, porque si no, hacen siempre mal los diagnósticos y ponen mal los tratamientos. La tiña pedis es una infección, bueno, todos sabemos, es el famoso pie de atleta, es cuando tienes el hongo que camina, déjame ver, que se va en mocasín o que se empieza a formar como una media en tu pie. Ese es el pie de atleta, es una tiña pedis. Fíjate que aquí hay algo de descamación que tú parecería que no hay nada. No, solo mi pie está un poquito seco, no tengo mayor cosa, puede ser una infección por hongo. Y esto de acá pues hay maceración, fíjate que está macerado, está descamado, de súper mal olor. Entonces aquí en los pies suele afectar más dermatofitos. Entonces, si yo veo un hongo en el pie, pienso en que hay dermatofitos. No pienso en que hay levaduras, aunque sí puede haber, pero más me voy a dermatofitos. Y si me voy más a dermatofitos, ¿qué voy a dar? Terbinafina. Pueden haber ampollas cuando hay hongos. Piensen aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de tratamientos porque a veces creen que son alergias, infecciones medicamentosas y suelen ser hongos. Esta foto no está muy clara, pero quería que vean la hiperkeratosis. Entonces, pacientes que están en la menopausia pueden tener hiperkeratosis en los talones. Y esta hiperkeratosis, ya no sé qué hice. Y esta hiperkeratosis en los talones, a veces en una paciente que no es menopáusica puede ser hongo. Entonces, a revisarse los talones, chicas, o a revisar a sus familiares en casa, que cuando hay un talón muy grueso, es una tiña hiperkeratosis. Y revisen, por favor, en sus aulas, tenemos en la zona de docencia, lo de los trastornos de las uñas, para que aprendan. La siguiente voy a preguntar, hiperkeratosis, cromoniquia amarillenta, aquí se ve algo de lisis. Estos pacientes no se van a curar con el Unesia, con la terbinafina tópica, tienen que hacer tratamiento oral hasta por 1 año, porque la infección tiene que ser, generalmente está a nivel de matriz y esto tiene que eliminarse con medicación oral.
La unesia te puede poner bonita la uña, hace que en vez de gruesa se haga delgada, pero le vuelve a salir la uña, vuelve a crecer y crece nuevamente dañada. Entonces no sirve esos tratamientos. Únicamente si el paciente es diabético y no puede tomar imidazólicos, yo puedo dar lacas. Tienen amorofina, loseril en el comercial, o tienen Onitec, que es ciclopirox también en laca, que te puede ayudar a frenar, pero no te va a curar. Por ejemplo, este que está empezando, que es una tiña superficial, podría frenarte la laca. Pero ya cuando está así, no, que sáqueme doctora la uña, y hay médicos generales que se encargan, que se dedican a sacar uñas en las provincias. Le saca la uña porque ya no quiere ver si así vuelve a crecer igual. Tienes que utilizar terbinafina 250 miligramos por unos 6 meses cuando la medicina es de marca, y puede llegar a 1 año o 2 años cuando la medicina es genérica por el tipo de acción. También puedes hacer láser en estos pacientes, y hay que hacer función hepática si usas imidazólicos por el daño que se da a este nivel. ¿Cuándo voy a pensar en cándida? En manos. Cuando ustedes tengan las manos afectadas, hay que pensar en cándida por la humedad. Amas de casa que lavan platos, pocilleros, gente que está todo el tiempo con las manos húmedas, hay una sobreinfección, y la cándida suele afectar más hacia estos lados, hacia proximal, mientras que dermatofito afecta más a distal. Entonces, si yo les pongo paciente de 20 años con afectación en uñas, de compromiso, en distal, proximal, usted piensa más en dermatofito o levadura, tienen que decirme levadura. Y esto es algo únicamente para que vean que el hongo no es algo tan sencillo. Un paciente con micosis gastrointestinal, miren cómo se manifiesta en manos. Tienen estas pápulas, estas costras aquí, en palma de la mano, por una candidemia. Y esto que no va a ir dentro de su evaluación, pero es importante que sepan los hongos profundos. No solo tenemos las tiñas superficiales, sino este tipo de hongos en donde necesitas 2 años de tratamiento. Tienen que ver con las plantas, las leñas, se introducen aquí espinas, son agricultores que trabajan en campo y te da este tipo de infección. Fíjense aquí, sigue los linfáticos. Esto, si tú le aplastas cada uno de estos, sale como una piedrita, se llama micetoma. Este se llama esporotricosis, son pápulas que van siguiendo el recorrido o el trayecto del linfático. Y obviamente luego se ulceran, se infectan. La cromoblastomicosis es esta placa costrada aquí infiltrada. Diagnóstico diferencial de la leishmaniasis, que ya vamos a ver después, de un carcinoma escamoso o de un tipo de cáncer, y de micosis profunda. Tuberculosis cutánea también hay que pensar. 4 cosas. Entonces yo les digo, una placa infiltrada, indurada, años de evolución, ligero prurito, y les muestro esta foto. Tú me pones posibilidades diagnósticas. Micosis profunda, ¿cuál será? No sabemos, porque fíjate que hay cromoblasto, blastomicosis. Entonces me ponen micosis profunda 1, 2 leishmania, 3 tuberculosis cutánea, 4 un tipo de cáncer de piel. Esos deben ser sus pensamientos cuando vean este tipo de lesión. ¿Qué deben hacer? Una biopsia, un cortecito en uso, y mandar a cultivar y a estudiar histopatológicamente. Para cultivar, tú mandas la pieza en solución salina, y para biopsia mandas en formol. Si ustedes, imagínense en paciente joven, 30 años, VIH con estas lesiones, no pensarías jamás en una micosis. Pero ahora que ya saben y han revisado dermatología, pues es una criptococosis muy frecuente. Cuando hagan infectología en el hospital van a ver este tipo de pacientes que sí se ve, porque es una infección por hongos profundos que, como el paciente está inmunosuprimido, es muy frecuente. Mira esta mucormicosis, muy parecida a estas de acá, por eso les decía, a veces solo se pone micosis profunda hasta que nos diga el histopatólogo, ha sido una mucormicosis, ha sido una blastomicosis, pero esto solo como conocimiento general, porque ya manejamos con posgrado esto. Pero me voy a que cuando ustedes tengan un paciente así, por lo menos se acuerden de que puede ser un hongo profundo. Aquí les he puesto todos, mira, la tuberculosis, la leishmaniasis, la criptococosis, me falta la tumoral me falta.
Entonces, eso es con los hongos, las micosis. Vamos a hacer caso clínico, me parece, en el aula virtual, que ya les habilito. Revisar un poquito los tratamientos, les he puesto igual en el aula, en docencia, están los tratamientos de las micosis para que se aprendan los tópicos, para que se aprendan los orales, y conversamos un poco más de las micosis una vez que ya han revisado esto y que hagan sus casos clínicos de micosis para la siguiente semana. Si tienen alguna pregunta, pues me explican, me escriben. Y ahora, en este momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Doctor, Sí. ¿me escucha? ¿Sí? Íbamos a hacer ese ejercicio del... Ah, la psoriasis, sí, ahorita. Ajá. Sí, sí, no me había olvidado. Entonces, por favor, las personas que no me respondan cuando yo pregunto siguen sumando sus X y al final les voy a bajar puntos. Tengan cuidado, estén atentos. Yo sé que tienen problemas de internet y muchas cosas, pero siempre hay que estar pendiente de la clase porque para eso les damos las clases, ¿no? Para que sepan para que pregunten, para que interactuemos. Dime, Evelyn. Doc, una cosita. En los niños, ¿cómo descartamos ya cuando es infección, o sea, por pañalitis en los bebecitos? ¿Cuándo ya decimos esto no es pañalitis, esto ya es hongo o algo así? Cuando veamos las pápulas satélites que te decía, y la escama que tiene el bordecito y afuera las papulitas satélites. Ahí pensamos en hongo, si no solo pensamos en una dermatitis, que es lo primero que hay que pensar. Pero siempre, eso es un conocimiento general, al parecer, cuando uno estudia medicina, lo único que aprende de dermatología es el hongo. Entonces, todo lo que ves es hongo. Hay una pastita, hongo. Ves el pañal irritado, hongo. Ves en la barba un grano, hongo. Ves en la cabeza escama, hongo. Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes, el hongo es lo último en lo que deben pensar, porque no es tan frecuente como uno piensa. Es más bien sobre infecciones de lo que tú haces, de que se contamina el paciente. No es que sea un paciente así bien del campo, indigente por poco, porque si no, el hongo no suele aparecer tan fácilmente. Entonces, solo si vemos la pápula satélite ahí, pensamos en sobreinfección micótica. Raro en niños que te dé una tiña cruris, que te dé por dermatofitos. En cambio, ahí sí pienso en adultos, o sea, ahí más veo este tipo de infección en adultos por dermatofitos. En niños suele ser más cándida. Es porque la cándida está está en nuestra piel. Cualquier cosa que tú le hagas a la piel y a las especies de cándida que son saprófitas, pues proliferan y te ocasionan infecciones, igual que la malacesia. Entonces, eso de, como les decía, ponerse los aceites de coco, ir al sol, sudar, te puede dar una infección micótica a un paciente joven. También cuando, no sé si tengan la oportunidad de ir a hacer alguna rotación o alguna pasantía o estudiar en Guayaquil, allá las mamás, a los bebitos les hidratan, les encanta mucho el aceite. Entonces les ponen aceite a los recién nacidos y con el calor que hace llegan con malacesia por todo lado, por los ojos, la cara, el cuello. Entonces a veces son subdiagnosticados, les dicen que es vitiligo, un montón de cosas y no les diagnostican bien y ha sido únicamente malacesia. Pues le pones nistatina o le mandas el shampoo que aprendimos, Alishka, ¿se acuerdan? Con ketoconazol o un shampoo de ketoconazol haciendo jabón y con eso se va. Si van al oriente también van a ver donde haya calor y crema o sudor, y ahí aparecen los hongos. Si no hay sudor, si no hay calor, pues el hongo no prolifera. ¿Está todo claro? Entonces la nistatina, Doc, se le tiene que poner al bebé ya, o sea, claro, si hay esas pápulas satélite. ¿Y por cuántos días se le pone eso? O sea, hasta que se vaya eso. Una semana más o menos se da de tratamiento. Ahí en la hojita que les digo, ahí tenemos días de tratamiento. También les he puesto ciertas marcas. No es muy ético utilizar marcas, pero si no les enseño, ¿quién les va a enseñar? Entonces, por ahí les puse una que otra marca de crema o en las que existe genérico, sino que en dermatología manejamos muchos comerciales. Entonces, ahí revisen esa hoja y conversamos de micosis la siguiente clase una vez que hayan revisado. Ahí está nombres, cuántos deben usar el tratamiento,
les he puesto para que revisen. Pero más o menos unas 7 a 10 días puedes utilizar. Una semana en general se utilizan las cremas hasta que pase la infección. Pero se puede sobreinfectar, entonces tienes que decirle a la mamá, mire, imagínate un atópico, que ya sabes que le irrita el pañal. Si hay irritación, si hay enrojecimiento, puede haber sobreinfección por cándida. Entonces son niños que se viven sobreinfectando, entonces tienes que educar y mandarles cremas preventivas. Me gusta bastante la Bepantol, por ejemplo, que tiene provitamina B5, entonces hay algunas cremas en el mercado, o simplemente el óxido de zinc, la crema cero. La crema cero tiene óxido de zinc. Entonces eso le ayuda como barrera para que no se pegue la orina, para que el pañalito no le moleste, pero si es recidivante tienes que quitarle el pañal, usar pañal de tela y lavarle cuando el rarito esté lastimado y no usar paños, o sea, medidas generales. Veamos la fotografía Ya, doctora. de la psoriasis. Doc, una duda, entonces, ¿por qué en algunos casos cuando dicen que es hongo mandan la neonistasolona? Eso es de alguien que no sabe. Siempre verán, cuando vean un médico que está mandando cremas que tienen más de un componente, es alguien que no sabe. La neonistasolona tiene para hongo, para bacteria y corticoide. O sea, le das una triple terapia para pegarle a lo que sea. Entonces, está corticoide para desinflamar. Está antihongo por si acaso sea hongo. Y también le mando un antibiótico por si acaso sea bacteria. Entonces, eso no se debe hacer. Eso no se hace y ustedes no deben hacer. Por eso les decía la semana pasada, yo hago un Triderm de enjuague oral. ¿Se acuerdan que les dije? La Triderm es otra igualita, que tiene las 3 cosas. Y lo mismo estoy haciendo yo con el enjuague oral, pero les digo que hay que usar con criterio. Yo les pongo todo, pero tienen que ir quitando dependiendo de lo que piensan. En cambio, en dermatología, tú tienes que utilizar lo que es. O sea, si tú crees que es bacteria, mandas un antibiótico y nada más. No utilizas combinaciones. Y a veces, cuando yo utilizo una combinación, es un paciente, por ejemplo, que tiene un hongo, digamos así, y la mamá está muy estresada, la lesión está muy inflamada, y entonces yo sé que recién a los 7 días voy a encontrar un efecto que recién se va a curar y la mamá te va a medio matar, entonces ahí mando un corticoide antiinflamatorio, pero por unos 3 días y separado, o sea, 2 cremas, un antiinflamatorio primero, 3 días y luego le mando el antimicótico. Entonces bajo la inflamación, le quito lo rojo, le despreocupo a la mamá o al paciente y luego doy el tratamiento. Porque como se va a demorar, entonces no me hizo nada esa crema, ya voy 5 días, o me sigue ardiendo, sigue rojo, porque al paciente ¿qué le interesa? Que se vaya lo rojo y que ya no le pique. Solo ahí utilizo combinaciones, pero en cremas separadas. Pero este tipo de cremas, Triderm, Sheriderm, Quadriderm, neonistasolona, no debe ser usada por un médico que sabe. Y así te manda eso, no sabe. Es como cuando tienes la infección en genitales, ¿no? ¿Qué hace el médico? Te manda penicilina benzatínica, primero. Segundo, fluconazol oral. Tercero, aciclovir. Entonces dices, ¿todo eso le mandó? Sí, entonces, ¿qué está? Cubriéndose por si acaso sea bacteria. Después le da por si acaso sea hongo. Luego, por si acaso sea herpes. Y de paso le manda Triderm o Quadriderm de crema. ¿Sí? Eso es una locura. Y eso hacen los médicos todo el tiempo. Entonces, no hay que hacer eso. Tienen que acordarse. Entonces, la neonistasolona no está indicada como para algo en específico. No, en nada. Eso te digo, eso solo salva al farmacéutico que no sabe qué recetar y al médico que no ha estudiado. Entonces, ese tipo de cremas no hay cómo recibir en tus dispensarios. Y les decía, no, tú tienes como les digo, cuando lleguen a su rural, ustedes son los jefes de ahí, de su dispensario, y generalmente uno es el que solicita el medicamento. Entonces, yo me acuerdo cuando fui a mi rural, yo tenía cajas, pero cajas de clotrimazol ahí que nadie había sacado. Y peor cuando yo llegué, porque para mí, o sea, ya tenía algo de conocimiento en dermatología, entonces yo no utilizaba. Y se iban a quedar ahí, teníamos que sacar. Entonces, lo que yo hice es usarlas como hidratantes. Les daba en las comunidades, póngase en la mano, póngase en la cara. Porque como tienen vehículo, o sea, utilizan vehículos. El vehículo quiere decir la sustancia en la que mezclas el componente. Entonces, ese vehículo obviamente te hidrata.
Entonces, a que se desperdicie y a esos niños que no tienen recursos, pues más o menos por ahí nos terminamos todas las clotrimazol. Entonces decía, ¿quién pidió tantas? Pues el médico rural anterior había pedido cajas de clotrimazol, porque cuando tú haces tus salidas comunitarias tienes que ir llevando medicina. Entonces, dentro de la medicina que los rurales llevan son vitaminas, para dar vitaminas por si acaso, como siempre dicen los médicos. Luego cremas antihongos, por si acaso, y antiinflamatorios, paracetamol. Con eso te vas a tus brigadas médicas. Pero puedes tener un poco más de criterio, pues. Llevar un ácido fucídico, unos cuantos corticoides, según lo que yo vaya viendo trato. Vitaminas no, porque no me sirven. Educar a la población que no deben tomar ese tipo de cosas. O sea, hay que empezar a educar, si no, sigues haciendo lo mismo que el resto hace y sigues tratando mal. Entonces, esas cremas no borresen de la cabeza, por eso ya estamos aprendiendo, hemos aprendido corticoides, ya saben, de alta, mediana y baja potencia, hemos aprendido ahorita antibióticos, ácido fucídico, quédense con ese, no se confundan más, y ahora hemos aprendido antimicóticos, hemos aprendido terbinafina en crema, al 1%, y hemos aprendido nistatina en crema y clotrimazol. El clotrimazol no me gusta mucho porque suele irritar. Es el Canestén, ¿cuál es más el que utilizan para genitales? El Vicutén, ¿cuál es otra marca? Se me fue. Bueno, todos estos tienen clotrimazol y el medicamento como tal irrita un poquito. Entonces hay que decir al paciente, mire, los 2 primeros días se va a poner un poquito más rojo, pero no es que esté mal el tratamiento, es por el tipo de crema. Entonces prefiero usar nistatina, pero no siempre van a encontrar porque ahora no hay preparados solos con nistatina, les mezclan. Entonces, Nistaglos había antes, ahora ya no hay. Ahora hay Nistaderm, pero a veces les hacen como pomadas muy, muy pastosas y si tú le pones eso en un pliegue, se va a hacer, con el sudor, se va a hacer una masa y necesitarías más bien secar. Entonces, prefiero utilizar una nistatina que esté pura a utilizar con algún otro componente. O mejor, si están en estas zonas, le doy oral, le doy fluconazol oral. Otra cosa con el fluconazol, antes de pasar, es importante que ustedes sepan que el fluconazol es como el ibuprofeno o el paracetamol. Todo mundo te receta fluconazol, por lo que sea. Todo lo que piensen que es hongo dan fluconazol. Entonces hay bastante resistencia, incluso en vaginosis, la típica, ¿no? Tómese fluconazol, encima dan en una dosis insuficiente. Mandan una pastilla a la semana, así, o dosis únicas, y eso ha generado mucha resistencia en infecciones candidiásicas. En los diabéticos hay un tipo de cándida que se llama cándida globosa, y ese es muy difícil de tratar. Entonces, con fluconazol no le vas a hacer ni cosquillas, así que mi recomendación es que si tú piensas en una levadura, des mejor itraconazol, no des fluconazol, por si acaso, y más si es un paciente con otro tipo de comorbilidad. Obviamente tienen que dar en un diabético controlado, porque los imidazólicos alteran la glucosa. Entonces yo les decía a mis pacientes, veamos, ¿puede mejor morirse con la uña dañada o quiere morirse de una hiperglicemia? Como no se suelen controlar, cuidado con estar dando tratamiento sin controlar las glucosas en diabéticos. Eso sería, chicos. Entonces, ¿se ve ahí en la pantalla o no estoy compartiendo? No he estado compartiendo. Todavía no. Ahí está. Todavía no. Teníamos estas 2 fotografías, ¿no es cierto? Esta del paciente con psoriasis y esta también. Entonces, vamos a ver sus aplicaciones. No sé si se descargaron la aplicación del PASI que yo les indiqué. Se llama PASI Calculadora. Y yo lo tengo en mi teléfono porque eso utilizamos todo el tiempo. Me gusta una de ABI, es ABBIE, es Psoriasis Calc, a los que todavía no han descargado. Entonces ahí lo primerito que me aparece es el BCA, que es la extensión. Cabeza y cuello no vamos a marcar porque no se ve, vamos a marcar tronco. Entonces en el tronco me dicen de 0 a cuántas palmas. Entonces si ustedes ven aquí, en el tronco, yo creo que le pondríamos unas 3 palmas, ¿no es cierto? Uniendo esto de aquí, es muy poquito el compromiso. Entonces le marcamos aquí, pueden ir marcando ustedes también. Y en los brazos no se ve todo, por eso les digo, hay que poner lo que vemos en la fotografía, pero cuando ustedes tengan al paciente ahí, pues tienen que
que ve hacerlo en conjunto, dado la vuelta hacia atrás la espalda. Aquí pondríamos también otras 3 palmas uniendo todas estas lesiones. Y en la parte de las piernas no vemos nalgas, por ejemplo, solo se ve la pierna. Aquí sí está un compromiso casi del 100%, por no decir 80%. Voy a ponerle un 90% de compromiso en las piernas. Entonces a mí me sale un BCA del 41% y ahora vamos a calcular el PASI. Entonces en la cabeza no vemos nada, en el tronco nuevamente. ¿Cuánto le pondríamos ahí de eritema en el tronco del 1 al 4? Veamos, Fernanda Simbaña. ¿Qué tan rojo te parece ahí? No sé si ya tienes tu calculadora. 1 muy poquito o 4 muy rojo. ¿Cuánto le pondrías tú en esa foto? No todas las lesiones están rojas, unas de hecho ya están como medias violáceas. Sí. Cuando ustedes tengan este tipo de pacientes en donde hay lesiones ya apagadas, unas nuevas, unas que están pasando, siempre hay que fijarse en la que esté más afectada, en la más representativa, que en este caso, mira, estas por ejemplo están como ya pasadas, ¿no es cierto? Están violáceas, yo creo que podría ser esta o esta que está... O esa en el pectoral, ¿no? Entonces, ¿cuánto le pones de eritema? Del 1 al 4. Del 1 al 4 yo le pondría solo un... Bueno, yo le pondría un 2, porque no se ve tampoco como que rojo vivo. O no sé si... Podría ser 2 o 3, yo le pondría un 3. Por eso les decía, es muy observador dependiente, ¿no? De descamación, aquí tienes que ver igual la más representativa, que en este caso serían estas que están más descamadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de descamación le pondríamos en esta? Del 1 al 4. 1, casi no hay escama. 2, hay poquita. 3, 4. ¿Cuánto le pones? De descamación sí le pondría un 3 o 4 más o menos, porque sí se le ve como que está descamando. No. Fíjate en esta, justo la del brazo que estoy mostrando aquí. A esta le pondría 4. A estas les pondría 3. Ya, 3. Ahora, en grosor. Vamos a ver, en el grosor, por ejemplo, si mide menos de 0,3 milímetros, o sea, casi nada, 1. De 3 a 6 milímetros, 2. De 6 a 9, 3. Y a 1 milímetro, 4. Entonces, ¿te parece que esto está grueso 1 milímetro? En esta de acá, puedes decirme, mira. Esta está lateralizando. Sí, ¿no? Entonces, esas de los brazos más bien están más gruesas que las del tronco. Sí. Esta, por ejemplo, se le ve que está más de 1 milímetro, pero esta de aquí, yo le pondría igual un 3, casi yéndose el 1 milímetro, no está tan... por eso es importante palpar. Al momento que tú palpas, le pellizcas la lesión, ahí puedes saber mejor el... Entonces, fíjate, solo haciendo tronco, ya me sale un PASI de 5.4, solo haciendo tronco. Ahora, en las piernas, ¿cuánto le pones de eritema? Aquí, por ejemplo, no hay mucho eritema, ¿no es cierto? ¿Cuánto le pondrías? Ya. A ver, le pondría un 1 o 2, más o menos. 1, porque no se ve rojo, ¿no? No hay áreas rojas. Aquí quizás un poquito, pero 1 está bien. Yo también le pondría 1. En descamado, del 1 al 4. Ahí sí le pondría 3 o 4. 4. 4, mira esta de aquí, ¿no? Está súper descamada. ¿Y de grosor? De grosor le pondría igual un 3 o un 4 porque se ve que esas sí están un poco más gruesas que las que vimos. Aquí mide más de 1 milímetro. De vista se le ve. Fíjate, me sale en este paciente un PASI de 27 sin la cabeza y sin las uñas. Las uñas se llaman NAFSI, es otro cálculo que, bueno, lo importante es que ustedes hagan el PASI. Entonces, con el 27%, ¿qué tipo de tratamiento vamos a dar? Joan Torres. Joan, ¿está bien dicho? ¿O Johan? ¿Cómo se dice?
Joan, Doc. ¿Qué tipo le darías de tratamiento con un PASI de 27? ¿Le das orales o les das tópicos? Oral, Doc. Mayor de 10 hay que dar tratamiento oral. Entonces, a este paciente ya le tienes que dar metotrexate, le tienes que dar el ácido fólico, el Daivobet que habíamos dicho, calcipotriol en la mañana y una de las preparaciones en la noche. Y función hepática, función renal y le llamamos en un mes. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Doc, una duda. Con respecto a las preparaciones, en este caso se le daría la pomada queratolítica y aparte la vaselina salicilada. Sí. A veces yo he mandado a preparar todo junto, o sea, le pongo el salicílico acá arriba, pero a veces precipita y se hace como que la crema, como que le hubieras puesto azúcar, grumosa, o sea, se daña. Entonces, las de farmacia, los de laboratorio nos han dicho que mejor le formulemos separado, porque si no se te puede dañar. Ciertas farmacias dermatológicas que tienen experiencia con laboratoristas entrenados te pueden hacer mezclado. O sea, le agregas esto, le pones acá, igualito. Pero es mejor que como si van a mandar a la FIBECA, por lo menos la manden separado. Entonces le dices al paciente, primero aplíquese la una y luego aplíquese la otra. En este caso tendríamos que mandar con plástico de embalaje, porque por lo grueso que está, no va a penetrar fácilmente. Incluso quizás el ácido salicílico le aumentaría, pero ustedes aprendan a manejar con estas cantidades para que no estén aprendiendo tantas formulaciones. Y te va a salir un poco más al paciente. Imagínense en acabarse un Daibobet de $30, de aquí se le acaba en un día. Entonces, la preparación que te vale $6 a $8 te va a durar más días y te va a ayudar a mayor extensión de lesiones. Entonces, es mejor que manden este tipo de preparados. Entonces, eso tendríamos que hacer con este paciente, por ejemplo. Ahora, déjenme, les voy a ahora compartir este de acá. Sí se ve ahí. Este paciente rojo. ¿O no? Sí, Doc. Este es un paciente eritrodérmico. Bueno, son de casos clínicos que no hicimos con ustedes en este semestre, pero este es un paciente eritrodérmico, a este lo tienen que hospitalizar. Aquí no se puede calcular el PASI, en eritrodérmicos no se calcula porque están completamente rojos, entonces acuérdense en calor, hidratamos, le pueden usar aceite de vaselina, y hidratación me refiero a intravenosa, ¿no es cierto? No, primero busquen albúmina antes de hidratar para no encharcar el pulmón. Y le damos, ya se le puede empezar con metotrexate, si es que esta foto está horrible, pero es una embarazada con pustulosa. Mira, esta es una embarazada con psoriasis que tiene una variante de pustular. Entonces, todas estas son pustulitas y ella tiene el antecedente ya de psoriasis, sino que le apareció, esta es otra emergencia, tiene que hospitalizarse. Esta, en cambio, es una psoriasis solo de la palma de la mano. Cuando es contacto, acuérdense siempre que cuando es dermatitis de contacto siempre es bilateral. Si no es bilateral, si yo veo solo esto, pienso en micosis, que es un hongo mano-pie, porque el paciente se rasca o se toca el pie y se contamina solo una mano, y mi otro diagnóstico es psoriasis. Pero siempre busquen codos, rodillas, cabeza, uñas, y si no encuentran nada, hagan biopsia, y aquí pues, no sé si nos dice Evelyn Yahuache, ¿qué tratamiento le darías en esa mano? Pensando que es psoriasis, ¿no? ¿Escucha, Doc? ¿Aló? Evelyn, sí, ahí te escucho. Sí, sí, Doc. Ya, ahí también le daría, ¿qué será? Le daría también le daría una, ¿cómo? ¿Tópico? No, quizás también oral, para que... Oral, ¿por qué le darías oral? Para que influya en toda la mano. O le daría también, pues, una
le daría una de alta potencia, tal caso una crema de alta potencia. ¿Qué crema? Que ¿Corticoide? Me podría dar una, no sé si aquí habrá, pero una amsinodina, me parece que era una, ¿cómo es? ¿Una qué? O así, una betametasona entonces. También me dirías. Bueno, en la psoriasis sí puedes dar corticoide, pero no des puro, tienes que dar asociado, ¿no? Tienes que utilizar calcipotriol. Calcipotriol ¿Y el tópico. metotrexato podría utilizar? Es que solo está en una mano. No, yo realmente no le daría. Si solo te muestro esa foto así, no le daría metotrexato. Solo le daría tópicos, un calcipotriol, y me reservaría un poco la urea porque no sé si ven que está bastante rojito. Entonces, si yo le pongo urea aquí, voy a inflamar más de esta zona. Entonces, me esperaría unos días de usar calcipotriol más betametasona, unos 3 días, y ya cuando esté apagado lo rojo, mandaría la crema que ya vimos anteriormente. Siempre que la piel esté muy roja hay que evitar usar urea porque la pone más roja. Entonces, primero le disminuyo la inflamación un poquito y ahí utilizo. ¿Sí? ¿Y la acitretina? La Eso no será. el acitretin es tratamiento oral y no lo tenemos acá. Muy pocas farmacias dermatológicas lo traen, pero es igual para tratamiento sistémico. No se utiliza en tópico. En tópico utilizas tazarotenas, pero aquí lo único que pueden encontrar de tópicos es el calcipotriol. El resto de tópicos no hay. Entonces, por eso les indiqué el calcipotriol. Esta pues está, mira, una psoriasis, el enrojecimiento le pondría un 2, la escama un 2, el infiltrado también un 3 puede ser, parece que está aquí más de 1 milímetro, y a este, si es que está solo así, intentaría un tópico, pero si es que hay más lesiones porque no se ve más, pues ya le daría metotrexato igual a esta paciente. ¿Tienen alguna pregunta con psoriasis o está todo claro? ¿Algo más que quieran preguntar? Doc, entonces la pomada queratolítica en psoriasis, si está todavía eritematoso, ¿se le manda solo con clobetasol y vaselina? Si está muy rojo, así como esa paciente de la mano, sí, porque le va a irritar. Pero si es que es un rojo de psoriasis, o sea, de la base, con escama arriba y no está como queriendo exudar o lastimado, sí puedes usar. No es que no puedas, sino que en esa, específicamente en esa mano, no sé si viste que hasta como que se quería infectar, estaba muy roja, entonces ahí me evito. Pero en el resto, como en nuestro paciente que vimos de la pierna, el que pusimos de ejemplo, en él ya utilizaría. Me refiero a un rojo muy encendido, muy eritematoso, como el de la eritrodermia. Ahí si le pones urea, ese pobre paciente le va a quemar la piel. El ácido salicílico depende de la dosis. Si yo le doy un ácido salicílico al 2%, podría usar en el eritrodérmico porque tiene un efecto queratoplástico muy bajito, empieza a quitar la escama sin lastimar la piel. Pero conforme aumente el porcentaje al 10%, por ejemplo, no le pondría. Llegaría hasta el 6% quizás. Pero si es que no estás segura de cómo formularle, espérate unos 3 días de corticoide y luego le mandas. Más fácil. Ya, Doc. Doc, en estos pacientes no se puede utilizar la fototerapia ultravioleta A, porque decía que también se lo podría combinar con Claro, tópico. claro que sí. De hecho, una elección de ellos sería la fototerapia, pero ustedes no van a manejar, tendrían que mandar a dermatología para que nosotros le hagamos. La fototerapia se le hace VB en Narrowband. En el paciente de nuestro ejemplo, yo ya le mandaría una fototerapia generalizada, o sea, es como una refrigeradora, abren, llena de focos, se mete el paciente y se le manda la luz. En el caso de la última foto que vimos solo de las piernas, le pondría una fototerapia localizada, si solo estaría comprometido eso. Para la psoriasis de piel cabelluda hay en cambio unos cepillos que emiten una luz y tú como que te peinas y esa es la fototerapia en piel cabelluda. Entonces, sí está de elección la fototerapia, pero a nivel del ministerio o del hospital no tenemos la generalizada, sino la localizada, y privadamente te cuesta entre
entre 20 a 25 dólares cada sesión. Tienes que hacerte 2 semanales. Eso quiere decir que necesitas 50 dólares por 20 semanas para hacer tu tratamiento. Entonces, sí resulta un poco caro para que el paciente que no sea afiliado acceda a este servicio. Si es que es afiliado a nivel del seguro, tenemos solo terapia localizada. En el ministerio sí tienen la terapia generalizada. Entonces va a depender mucho de eso. De ahí, si tú puedes, pues de una le mandas directo a la fototerapia. Le mandas tópicos, metotrexate y fototerapia. Así se limpia rapidísimo. O si es que es una embarazada que no puede metotrexate, ¿qué vas a hacer? O un niño o uno que tenga insuficiencia hepática, renal y no le puedas dar nada más. Pero sí son opciones la fototerapia. Ya, Doc, gracias. Okay. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Sí, Camila. Entonces, lo del PASI solo tenemos que medirlo conforme nos diga lo de la calculadora. Sí, conforme se puede hacer también manual. Antes les enseñaba, de hecho, manual, sumar y restar. Pero ahora con los teléfonos, todo el mundo tiene un teléfono inteligente, todo el mundo puede bajarse la aplicación. Entonces, que les digo de Avi tiene hasta foto. O sea, tú le pones, te sale la foto y dices, mira, está parecida, y le señalas, y lo que te salga, si te sale más de 10, das oral, si te sale menos de 10, das top. Pero hay sus excepciones, como les decía, como el dedito que vimos que se estaba por poco cayendo, ahí sí le mando oral, a pesar de que el PASI no me salga mucho. O si el paciente está con una afectación psicológica muy importante, digamos que solo tiene genitales, una invertida, y no te sale un PASI de 10, no le vas a dar oral, pero es incapacitante, no puede tener relaciones sexuales, se va a divorciar, o sea, le mando oral. Eso ya depende del paciente. Tratamos pacientes, no patologías, pero para que usted se graben en su cabecita, pues mayor de 10 oral y menor de 10 están tópicos. Entonces, a mí me salió 9.5. Entonces, ahí ya depende, pues, de tu criterio médico. ¿Sí? Doc, entonces menos de 10 es agudo moderado. Es leve, y antes se decía leve, moderado y severo, pero ya se quitó esa clasificación y ahora menor de 10 es leve y mayor de 10 es moderado severo. Ya, gracias, Doc. Doc, una preguntita en cuanto al tratamiento. O sea, siempre deberíamos pensar, pero siempre y cuando esté leve, ¿no? En un tratamiento tópico y después oral. Sí, siempre intentar el tópico. Es que imagínate empezarte con el metotrexate, función hepática, llamarle cada mes, te puede dar una mucositis que vimos en las fotos, o sea, hay mucho riesgo. Siempre prefiere dar algo tópico y ir viendo cómo va, si es que es leve. No me lanzaría a un tratamiento oral, a menos que sea algo que, dependiendo del paciente, como les digo, una invertida o una en uñas que esté muy lastimado, pero si no, siempre tópico. Y la calcipotriol más betametasona en la mañana y los preparados en la noche, porque son grasosos, son sebosos. Y claro, si el paciente no tiene recursos, pues le mando la queratolítica mañana y noche. Pero si no, le mandaría, me gusta mandar así el calcipotriol a la mañana, y en las partes donde más moleste, porque si está bañado en lesiones, te digo, se me va a acabar la plata comprando esas cremas. Y en la noche los preparados. Ya, Doc, gracias. Ya. Bueno, la siguiente clase seguimos conversando de las micóticas, revisen como les digo, y conversamos un poco más según sus casos clínicos que les haya tocado. Nos vemos el próximo miércoles, no se olviden de marcar la asistencia el día de hoy, y la prueba va sobre 8, y ya les comento cómo les ha ido. Ya, una buena tarde, un buen día. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Lindo. Ajá. Gracias.